En 2 minutos empezamos jóvenes. ¿Se ve bien, no, la imagen? Doctor, le mandé una imagen para que lo pueda ampliar. A ver, no tiene que ¿Cómo apretar. dices? En su WhatsApp le mandé una imagen para que lo pueda ampliar. Le indico dónde tiene que apretar. Cuando están sacando las clases, enseñas estas cosas, ¿no? Pero esto es en... Tengo otra clase. A ver, me vas a avisar. A mí yo no tengo esos dibujos, tengo otros que no están. A ver, espera. Eh, do- donde es el símbolo del librito, ¿no ve? Al ladito, eso Sí. lo amplía. Pero eso es en el esto es en el Meet o en el PowerPoint que tengo que hacer eso. No, en el PowerPoint, doctor. Ah, Donde claro. está esa barra naranja, hay varias Sí, opciones. sí, correcto. Ahí ven mejor. No, creo que Perdón, apretó ahí en ves el mejor. otro. Es al lado. Pero lo amplió, ¿no? También. ¿Cómo ven ahí? Yo creo que se ve bien también. Doctor, Sí, hola, dime. a las 9:30 Hola. tenemos, vamos a tener clase de pediatría también, solo para avisar. Ya, 9:30, 9:30. Ya vamos rápido, entonces. Podemos empezar, ¿no? Te comento que aquí mis audífonos me están fallando. Este aquí con el sonido de la computadora nomás. ¿Ahora me escuchan? Hola. Sí, Ya, sin audífonos entonces. Ya. Bien, muchachos, vamos a hacer un repaso general de lo que es la semiología. Después vamos a ver un poco de patología. Y después, no sé si hay algo más que aclarar, lo vemos, ¿sí? Bien, la semiología, ¿saben? No, la semiología es la ciencia que va a estudiar los signos y los síntomas de todos los sistemas o determinar patologías en base a estas técnicas. Bien, un resumen bien ligero, ¿no? Lo que es la pelvis va a estar formado por la cintura pélvica, que va a estar formado por atrás, la parte distal de la columna, que va a ser la columna sacra. Unido a esto, mediante la articulación sacroiliaca, va a estar el hueso ilíaco, que va a estar formado por 3 huesos: el hueso ilíaco, el isquium y el pubis. No tengo aquí esto. El hueso ilíaco, el doctor, isquium. não está passando a diapositiva. ¿No está pasando?
No, sigo con la misma. ¿No avanzadora imagen? No, sigue con semiología de caderas, la primera página. Ah, es que usted ha colocado en presentación así. Es al ladito que tiene que apretar, doctor. Y ahí se Ahora, la amplía. Ahí eso, en ese. ahí, Ahora ahora sí. sí. Ahí, Ahí. Ahora ahí da para ver Ah, lo ahí que está, pasa. ahí está. está en anatomía de pelvis y cadera ahora. Exacto. Bueno, la cintura pélvica va a estar formada por los siguientes huesos en la parte posterior, la parte distal de la columna, que va a ser la columna sacra, la articulación sacroiliaca, el hueso ilíaco, que va a estar con sus tres porciones, el ilion, el isquium y el pubis, determinando en esa parte externa va a terminar el agujero de la cavidad cartiloidea, que es donde se va a fijar la cabeza del fémur, y formando la articulación coxofemoral, ¿no? Coxofemoral. Bien, entonces, básicamente eso es lo que va a estar compuesto en esta parte. En la revisión o la inspección de lo que vamos a hacer de la pelvis y de lo que es la articulación de la cadera, tenemos que ver varias cosas en cuenta, ¿no? La edad del sexo, eso es importante en todas las revisiones que hagamos, porque va a haber enfermedades que van a ser propias de la tercera edad, propias de la adultez y propias de la infancia, ¿no? Eso nos va a discernir muchas patologías. Las actividades físicas que realizan, entonces es diferente un paciente que trabaja sentado y otro que trabaja caminando o con esfuerzos físicos. ¿Cómo empieza esto? Si es reciente o es antiguo, cuando es agudo o es crónico, ¿no? Y las características del dolor, que ya saben, ¿no? La localización, si hay horario, aumenta con el reposo, con el ejercicio, cuánto tiempo de evolución tiene. Entonces, toda esa información nos va a llegar a sumar e inclinarse por un diagnóstico. Cuando nos inclinamos en un diagnóstico, el diagnóstico clínico es el que, bueno, te dices qué exámenes complementarios deberías tomar. No es que los exámenes complementarios tomamos antes de hacer el examen físico. Así que si estamos sospechando de una luxación de cadera, entonces vamos a pedir una radiografía exclusivamente para ver esa imagen. No vamos a pedir una panorámica de pelvis pretendiendo encontrar todo ahí, ¿no? Entonces, la semiología, saben ustedes, son 4 pasos principales que en toda especialidad tienen que hacer, ¿no? La inspección, palpación, percusión y la auscultación. En la traumatología se omiten los últimos dos, pero no se omite, sino que se modifican por otros pasos. Entonces hacemos la inspección y la palpación como siempre se hace. Luego hacemos la movilidad, la medición y lo que son las maniobras especiales para cada segmento. En la inspección, que vamos a tomar la actitud típica de la cadera, ¿no? Entonces vamos a ver que normalmente cuando si vemos al paciente echado, vamos a tener al paciente con la rotación externa del fémur y del tobillo. Esta es una exageración porque es un niño, ¿no? El niño generalmente toma esta opción. Pero siempre vamos a tener la separación de los pies o la abducción de los pies. Vamos a ver acortamientos o no de las extremidades. Podemos ver esto simplemente juntando las dos extremidades y midiendo. Pero si queremos ser más precisos, podemos hacer con la cinta métrica, ¿no? Lo que tenemos las medidas real, la medida aparente. La medida real se hace desde el trocánter mayor hasta el borde interno, hasta el borde del malero interno. Y la aparente se hace ya sea desde el ombligo hasta el borde interno, hasta el borde del malero interno. ¿Sí? Luego vemos la flexión de las rodillas, la rotación externa de las caderas, flexión de las caderas, la abducción y rotación interna de las caderas. Y si hay probables movimientos dolorosos en todos los movimientos que hacemos, ¿ya? Entonces, en la inspección vamos a ver básicamente esto, ¿no?
En la inspección no tocamos nada, solamente vemos la posición en que llega. A veces en las luxaciones de caderas toma actitudes definidas que solamente viendo podemos concluir en el diagnóstico. Entonces, en la inspección vamos a ver, ¿no?, el eje clínico. Recuerden que hay un eje mecánico y un eje anatómico. El eje mecánico es el que va a partir de la cabeza del fémur y va a llegar a la parte media del tobillo. Eso nos va a indicar si la rodilla está por fuera o por dentro de la línea. En cambio, el eje anatómico es el que estamos viendo acá, donde hay un genu valgo, que eso es fisiológico y se acentúa más en las mujeres. El genu varo no es fisiológico. Otras cosas que debemos ver también son pues las características de la piel, ¿no? Si hay heridas, cicatrices, equimosis, tenas, escaras. Entonces, los aumentos de volumen también se pueden ver acá en la piel. Y estos son temas a considerar también, porque si hay una herida, entonces hay que controlar la herida y hay que controlar de repente la lesión, ya sea muscular u ósea. En la parte muscular tenemos que ver tanto el tono como el trofismo. Recuerden que no es lo mismo, ¿no? Tono y trofismo. En los conceptos que habíamos hecho en el primer parcial ya habíamos definido qué era tono y qué era trofismo. Recordándoles un poquito, el tono es el estado de semicontracción que tiene el músculo normalmente en reposo, y el trofismo es el desarrollo muscular. Esto vamos a poder ver más en la actividad física, ¿no? Quien realiza ejercicios como Víctor ha mostrado en su portada, entonces va a tener mayor masa muscular. Los que hacen actividad sedentaria, no hacen actividad física, seguro que el trofismo va a estar disminuido. La contractura muscular se evidencia también en algunos segmentos, sobre todo en aquellas personas que no están sometidas diariamente a actividad física, y cuando alguna vez hacen algún esfuerzo mediano o grande, entonces el músculo no responde en la magnitud que debería ser, y después de ese esfuerzo se contrae en defensa. Y cuando uno ya quiere mover, duele porque el músculo está contraído. Entonces las contracturas musculares se evidencian siempre después de un esfuerzo físico, generalmente. Si hay preguntas, me hacen parar, ¿ya? ¿Se escucha, no o no? Se han callado todos. Sí, doctor, se escucha. Ya. Doctor, te cuento que mi internet Sigamos. fue. Doctor, ¿será que puede volver a explicar la inspección, por favor? Estaba sin internet. Gracias. ¿Cuál dices? La inspección. ¿Esto? Sí. Ya. Bueno, la inspección es lo que vamos a ver, ¿no? El paciente se echa y usted solamente se dedica a ver todo lo que tiene, a descubrir con la mirada todas las partes que puedan llamar la atención, si hubieran deformidades, si hubieran heridas, equimosis, etc. Entonces, vamos a ver también con la inspección, vamos a ver el trofismo, ¿no? Y si es una persona deportista, entonces vamos a encontrar gran masa muscular e incluso vamos a encontrar los músculos bien desarrollados, ¿no? Vamos a poder encontrar posiciones no normales, por ejemplo, que esté inclinado para un lado o que esté con el brazo pegado al cuerpo por una probable contractura. La contractura no va a permitir que se enderece la columna porque va a provocar dolor, entonces llega con una posición antiálgica, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver simplemente en la inspección, ¿ya? Entre la inspección vamos a ver tanto la posición con la que el paciente lo vamos a encontrar, vamos a ver las actitudes que toman ciertas partes de las extremidades, vamos a ver las lesiones que pueden haber a nivel de la piel y también el desarrollo muscular. ¿Está claro, Chicago? Está claro, doctor. Gracias. Sí, está. La palpación.
En la palpación ya empezamos a usar las manos, ¿no? Vamos a ver la temperatura. Y siempre debemos hacer comparando con la otra extremidad. Recuerden que son dos brazos y dos extremidades inferiores y dos superiores. Entonces vamos a ver, comparando siempre la temperatura local. Siempre es comparando, ¿no? En la palpación superficial vamos a palpar la piel con una presión muy suave, pretendiendo encontrar tal vez puntos dolorosos o masas que estén por debajo de la piel o tal vez por debajo del músculo, ¿no? Entonces, se hace sobre la zona afectada una palpación muy ligera. Después vamos a palpar los puntos anatómicos, ¿no? Podemos tocar la espina ilíaca anterior y superior. Como ven, ¿no? Realizando desde atrás, la mano, con las dos manos se evidencian las dos puntas de las espinas. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo también con la cresta ilíaca. Entonces, es importante esta maniobra con el fin de determinar la inclinación de la pelvis. Cuando existe escoliosis, la pelvis empieza a compensar también junto con la columna, ¿no? Y empieza con la columna y entonces vamos a ver con la palpación, vamos a poder determinar una inclinación que existe. Y esto también se va a poder ver con los pliegues cutáneos. Más adelante, una maniobra que existe para confirmar esto. También vamos a poder palpar el tubérculo ilíaco, parte posterior. También el trocánter mayor, que es importante, ¿no? Porque no solamente se palpa, sino que también se hacen movimientos de la flexión y extensión de la cadera y tú puedes ahí determinar si existe o no dolores. El tubérculo púbico, en la parte anterior. ¿No? También podemos ver la tuberosidad isquiática, que se encuentra en la parte media de la región glútea. La movilidad, ¿no? La movilidad, sabemos que existen dos tipos de movilidades, ¿no? La activa y la pasiva. Entonces, las dos tienen su importancia. Cuando hablamos de una movilidad pasiva, estamos pidiendo que el examinador realice los movimientos de esa articulación, es decir, el paciente se pone echado y el examinador empieza a hacer flexión, extensión, o dependiendo de los movimientos que realice esa articulación. Estos movimientos pueden estar limitados por problemas nerviosos, musculares o articulares, ¿no? Entonces, estas limitaciones también pueden ser parciales o totales. Cuando hablamos de la movilidad activa es cuando se le pide al paciente que haga los movimientos y sin ayuda del examinador. Entonces, en las lesiones crónicas o antiguas, el dolor, las deformidades van a ser evidentes. Con esta movilidad activa es que valoramos también los arcos de movimiento, es decir, cuántos grados hace de extensión, cuántos grados de flexión, cuántos de abducción, etcétera, etcétera. En la cadera tenemos, ¿no?, la flexión de 120 grados, es decir, que llevamos la rodilla hacia adelante, hacia el pecho. La extensión es llevamos hacia atrás. La abducción, que separamos la pierna, la aducción, juntamos el fémur hacia la otra pierna, la rotación interna y la rotación externa. Ahora, entre las maniobras especiales, hay varias, ¿no? Como les había dicho, esta maniobra de Trendelenburg es cuando al paciente se le hace poner monopodálico, que significa es apoyado en un solo pie, y el otro pie flexiona la rodilla y cuelga. Normalmente, cuando hay una suficiencia muscular, cuando los glúteos medios están bien equilibrados, la pelvis no se inclina, pero cuando un glúteo medio es insuficiente, entonces la pelvis llega a inclinarse hacia el lado afectado. Esto se evidencia más sobre todo en esos problemas crónicos de cadera, no en la displasia de cadera ya establecida en pacientes, en niños grandes. Esto se ve muy clarito. En pacientes con problemas de columna,
que compensan esto con la pelvis, también se evidencia esto. Ya la maniobra de Trendelenburg. La prueba de Thomas, ¿no? Es para ver la contractura muscular de la cadera. Cuando está en extensión, los músculos se ponen tensos. Cuando hacemos una discreta flexión de la cadera, el músculo se relaja y el dolor o las molestias suelen desaparecer. La prueba de Patrick Favere. Esto es para ver la contractura muscular también, pero también al mismo tiempo vemos la contractura muscular y el grado de compromiso que tiene esa contractura con la compresión de los nervios que salen del plexo sacro. Se caracteriza por hacer una mano apoyada en la pelvis y la otra en el contralateral, con el tobillo apoyado en la rodilla, lo que nos da margen para poder aumentar la presión y el dolor se va a transmitir directamente en el trayecto del nervio ciático, ¿no? En el nervio ciático aquí. Puede estar ahí y la contractura muscular también. Si es que la hidrosis del nervio ciático, vamos a tener seguramente problemas sensitivos también. Pero si es solamente contractura, entonces no va a haber eso. Ese es Patrick Favere. Técnica de Alice. No, parece parecida a la otra, pero esta también sirve para ver los problemas de probables subluxaciones y luxaciones de la cadera, donde se hace una tracción, una rotación interna y una abducción. Entonces ahí se puede sentir con la otra mano que está apoyada en la articulación, si es que ha habido algún crepito o no. Entonces, sobre todo en esas subluxaciones que pueden haber, se usa esto. Otra es la prueba de Ober, ¿no? Entonces, aquí sobre todo esta prueba lo que hace es valorar lo que es el tensor de la fascia lata. ¿Se acuerdan de ese músculo cintilla? ¿Se acuerdan de la cintilla del tensor de la fascia lata? Estoy solito, Sí, ¿qué? Bueno, si se acuerdan está bien, si no se acuerdan, ya estamos pasando. Entonces, cuando hay contractura de esto, generalmente la posición desde pozo va a ser una flexión de la rodilla, pero eso también va a provocar una luxación de este mismo tensor que va a atravesar la rodilla y va a pasar a la parte posterior. Entonces, con esta maniobra vamos a poder determinar si esta tensor de fascia lata está contracturado o es corta. Y eso va a hacer que podamos tomar algunas medidas, ya sean de fisioterapia o tal vez quirúrgicas, ¿no? Ahora, estas pruebas de luxación de congénitas de cadera, vamos a explicar aquí un poco, pero en el otro rote vamos a llevar lo que es este tema con todos los detalles. Ya saben que este tema es importante, lo considero uno de los más importantes que deben saber. Por eso siempre les recalco. Puede ser que tengas notas de 100, pero si no sabes este tema, no tienes derecho a probar traumatología. O sea que es anunciado, no mates soldados. Estas pruebas vamos a repasar y vamos a hacer alto por el bien de ustedes y de los pacientes que les toque revisar. Aquí hay varias pruebas, ¿no? En las pruebas tenemos, la primera maniobra es la maniobra de Ortolani, que como ven cómo están las manos del médico, agarrando con el pulgar y el quinto y cuarto dedo agarramos el tobillo y con el segundo y tercer dedo apoyamos en el trocánter mayor y hacemos una abducción de la cadera, tratando de empujar con los dedos la cadera sacando hacia afuera. Entonces, si es que no hay luxación, pero es inestable, la caderita va a tratar de salir y va a haber un clic. Y al revés también se hace la misma maniobra al revés, que es la de Barlow. Si es que la caderita ya está afuera, entonces va a entrar y eso va a hacer que
suene también clic, pero hacia adentro. Son las dos maniobras que se hacen respecto a la caderita, que es la maniobra de Ortolandi y la de Barlow. Otra cosa también que se puede ver aquí es la abducción limitada que tiene el niño por contractura del músculo psoas ilíaco. Entonces, la abducción tiene que llegar casi a tocar las rodillas con la mesa del examinador. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con seguridad. A ver, como conocimiento general, no las fracturas, no, las lesiones más frecuentes son tener aquí fracturas, luxaciones, enfermedades congénitas, como hemos visto la displasia de la cadera, lesiones ligamentarias, procesos degenerativos, que son las coxartrosis, infecciones, tumores y lesiones neurológicas. Básicamente son esas las que vamos a ver. Permítanme pasar a esta otra diapositiva. Voy a salir de aquí. Dejo de presentar. Ahora voy a presentar otro, que es rodilla. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, doctor. Hola, hola, hola. Ya pues contéstenme, por amor a Dios, para que estuviera solito aquí yo. Bien, la rodilla. En la rodilla, como hemos dicho, la inspección o la vamos a ver en uno solo. Cuando hemos hecho la inspección de la cadera, también vamos a ver las rodillas seguramente y vamos a ver si hay desviaciones, sobre todo laterales o internas, ¿no? Que es el valgo y el varo. Después vamos a poder ver la altura de la rótula, que pueda ser alta o baja. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener varias. Como las rodillas es una caja de Pandora, debido a que tenemos ligamentos extraarticulares, ligamentos intraarticulares, tenemos los meniscos, que no todas las articulaciones tienen esto. Entonces, tenemos remanentes embrionarios que a veces cumplen funciones buenas, a veces malas. Por todo eso hace que las rodillas tiene que ser bien examinada y poder concluir en su diagnóstico. Es bien complicado su examen, pero hay ciertas cosas que no se pueden perder, como son las lesiones de los ligamentos cruzados, ¿no? Para estas maniobras tenemos la prueba del cajón, tanto anterior como posterior. Como ven en la primera imagen, el paciente agacha con la mano la parte de atrás de la pierna y con los dedos pulgares apoya sobre la línea articular. Entonces, eso va a ser lo que sintamos que la rodilla o la tibia se va para adelante o se va para atrás. Si se va para atrás, entonces estamos hablando de un cajón posterior. Si se va para adelante, estamos hablando de un cajón anterior, ¿no? Esto significa lesión de los ligamentos cruzados, sea anterior o sea posterior. La maniobra de Lachman es parecida a la otra, pero con una mano agarramos el muslo y con la otra la pierna. Y entre las dos manos hacemos el juego de cajón. Se ve en el dibujo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Se entiende, qué bueno, porque la idea es que se entienda, ¿no? No es pasar el tiempo nomás. El pivot shift también valora lo mismo, pero aquí aparte detecta un poco lo que es la laxitud que tiene estos ligamentos, ¿no? Se hace con discreta flexión de la rodilla y rotación interna de la pierna. Entonces, cuando hacemos la flexión a 30 grados más o menos, la rodilla va a bajar, la rodilla va a bajar y va a determinar si el ligamento cruzado cuánto desciende para ver si es completa la lesión o es incompleta o cuántos grados más o menos de flexión permite hacer este ligamento. ¿Ya? Cuando estamos en extensión, la luxación podría ser anterior.
Y cuando hacemos una flexión posterior o una hiperextensión, como aquí está en esta pierna, entonces la reducción va a ser posterior, ¿no? La tibia, o sea, la tibia se va para atrás. Como ven aquí, ¿dónde está mi flechita? En extensión la tibia se va para atrás, ¿no? Y aquí se va para adelante, ¿ya? ¿Sí? Entonces el pivot shift. Ahora, la lesión de los meniscos. La lesión de los meniscos vamos a tener varias pruebas también, ¿no? Una es la de Apley. Como ven, al paciente echado en decúbito ventral y el médico va a inspeccionar, rotando el pie hacia afuera y va a hacer movimientos de flexo-extensión, pretendiendo pellizcar el menisco lastimado. El talón va a mostrar siempre el menisco que estamos examinando. Si estamos en rotación externa, estamos valorando el menisco interno. Si estamos en rotación interna, estamos valorando el menisco externo. El bostezo. Ya hemos hecho arriba, ¿no? Que se jala la tibia hacia adelante, lesión del menisco, del ligamento cruzado anterior. Se va hacia atrás, lesión del ligamento cruzado posterior. Esto lo hemos visto. La prueba de McMurray es muy parecida a la de Apple, pero esta es con el paciente echado en decúbito dorsal y hacemos igual la rotación externa del pie y movimientos de flexo-extensión. Con el dedo índice de que está apoyado en la rodilla, tratamos de presionar la línea articular, pretendiendo también estimular el dolor en el menisco. Si es que estas maniobras provocan dolor, estamos hablando de lesión del menisco. Como les he dicho, el talón indica el menisco que estamos valorando. ¿Ya? Aquí tenemos otra prueba de Steinman 1 y Steinman 2, que es igual, pero con la abducción o aducción de la rodilla. Otras pruebas para evaluar la rodilla, ¿no? La rodilla tiene tendencia siempre a luxarse por el gen valgo fisiológico que tenemos. Entonces, hay muchas cosas que va a hacer tendencia a que la parte externa tenga mayor masa muscular y hace que ejerza mayor fuerza sobre la parte externa que la interna. Entonces, montones de efectos biomecánicos hacen pues que la tendencia de las rótulas siempre se vaya para afuera, ¿no? Entonces, y aquí vamos a valorar esto, ¿no? Lo que se hace es la rodilla dividir en 4 rayas y empujar la rótula hacia la parte interna y hacia la parte externa y ver a cuál lado se va más. Entonces, si iría a salir hasta la 4ª línea, entonces podríamos hablar de una luxación de la rótula. Esta es una de las rodillas, la lesión que con frecuencia se pasa, ¿no? Sobre todo cuando es traumático, aumenta las fuerzas en el lado externo y se lo saca para afuera, ¿no? Maniobra del choque, ¿no? Esta es una maniobra que se realiza para ver sobre todo si hay desarme articular, si es extra o es intraarticular. Cuando juntamos las dos manos y de ambos lados llevamos la rótula, o sea, con la mano izquierda presionamos del polo inferior y con la mano derecha del polo superior. Y con el dedo índice presionamos la rótula, vamos a ver que esa entra y cuando lo sueltas vuelve a salir, ¿no? Como es el témpano de hielo. Es una maniobra de choque también, también llaman teco de piano. Entonces, cuando baja y se vuelve a salir rápido, que les estamos hablando de un desarme intraarticular. Si la rodilla está hinchada y no hay la maniobra de choque, eso es un desarme extraarticular que puede ser más un edema que otra cosa. Entonces, eso diferencia el procedimiento, ¿no? Porque si estamos hablando de un desarme intraarticular y es grande, la opción que tenemos es hacer una artrocentesis evacuatoria.
Pero si vemos que el choque es negativo, no vamos a funcionar nada porque todo está afuera. No vamos a sacar nada. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos ver con esto en la tendinitis de rotuliana, ¿no? Que por efectos de ejercicios o esfuerzos grandes se inflama el tendón y provoca dolores en lo que son las extensiones y la deflexión. Condromalacia es una patología que se ve mucho en las personas, sobre todo de la tercera edad, por desgaste articular, ¿no? Entonces lo que se hace es agarrar la rótula y flexionar sobre el fémur como si fuera una esponja. Y entonces eso va a provocar dolor, ¿sí? Estas, las plicas son remanentes embrionarios que ayudan a veces a estabilizar lo que son las rótulas, los meniscos. Pero estas plicas, como son remanentes, no son especiales o específicos para cumplir una función, puede causar también molestias y hacer la forma de cuerpo extraño. Si se rompiera, entonces se empieza a circular por toda la articulación y puede provocar bloqueos en la articulación. A eso también se llaman ratas articulares. ¿Ya? Bien. ¿Hay pregunta ahí de rodilla o no? ¿Hay pregunta de rodilla o no? ¿Se han ido? ¿Me han No. dejado? Doctor, yo tengo una pregunta. La maniobra, ¿Cuál? Dime. ese casi no la entendí. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Trendelenburg. Ya. La prueba de Trendelenburg es cuando pones al paciente de pie y tú examinas por la espalda. Cuando le pides al paciente que levante una pierna y se apoye sobre la otra pierna, entonces vas a poder ver que las crestas ilíacas se van a mantener simétricas, o sea, ninguna va a descender. Eso es lo que es normal. Pero si iría a descender una cresta ilíaca, entonces los pliegues mismos también se modifican. Y ahí puedes evidenciar que si desciende, el músculo glúteo medio no está igual que el otro lado, está insuficiente. Y eso hace que el desbalance en toda la pelvis pueda modificarse durante la marcha, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo corresponde a trabajar más lo que es este músculo. Esto se confirma también en las lesiones que son por las displasias de caderas ya establecidas o problemas de columna, donde la pelvis empieza a compartir ya los esfuerzos, ¿no? ¿Sí? ¿Repito o está bien? Chiharu. Chiharu. Hola. Sí, ¿Repito o está bien? ¿Ah? bien, solo que está bien, solo que el músculo, ¿cuál es el músculo que sí, doctor, hable, lo escucha? ¿Cuál es el El músculo? glúteo, el glúteo Oiga, medio, doctor, glúteo ¿cuál es medio, el músculo? ¿Me glúteo escucha? medio. Sí, glúteo medio. Está bien, si Es el quiere puede glúteo volver medio. a repetir el músculo, pero que no le... El músculo glúteo medio es el que se afecta. Hola. ¿Ya? Shiharu, ¿está mal la comunicación o no me estás escuchando? Hola, hola. Creo que la comunicación, doctor, está mal. Aquí también está así, a veces está cortando. Ya. A ver, vamos a contar con Tobillo para acabar esto, ¿ah? Entonces, eh, denme un segundito.
¿Se ve la presentación o no? Sí, se mira. ¿Se ve, no? Sí, sí. Aquí me están saliendo un montón de mensajes que no estoy pudiendo sacarlos. Ya, bien. Entonces, ay, caramba. Bien, entonces en el tobillo. Tanto mensaje sale aquí que no. Ya, entonces vamos al tobillo. En el tobillo, el interrogatorio siempre generalmente va a acontecer de lesiones previas. Son lesiones pueden ser grandes, severas o muchas a repetición también, ¿no? La mayor parte de los pacientes siempre llegan con esguinces múltiples, o sea, repetidos. Las mujeres siempre van a ser las más afectadas por su inestabilidad que tienen general y el taco que usan, ¿no? El dolor es otro motivo de las consultas que van a tener aquí, ¿no? Y esa sensación de crépito que existe al caminar. Entre las patologías más frecuentes aquí van a ser las traumáticas, infecciosas, congénitas, degenerativas, neurológicas, etc. Son varias patologías porque sobre todo es una articulación de carga, ¿no? Una articulación débil y que soporta harto peso. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, las úlceras varicosas, pies diabéticos, lesiones traumáticas, generalmente esguinces, alteraciones de la forma del pie, ¿no? Y de lo que va a causar a caminar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, simplemente viendo el zapato, podemos identificar algún tipo de lesión. Esta es una pisada normal y el desgaste del zapato aquí va a hacer pues que el dedo gordo pueda ser más rígido que el resto de los dedos, que no permita la flexoextensión durante la caminata. Ahora, un pie normal va a tener pues el arco plantar, tanto longitudinal como transversal, va a tener bien marcado, ¿no? Este es el arco longitudinal y el transversal que viene de adentro hacia afuera. Entonces, el pie cabo, cuando es muy marcada esa concavidad, va a tener muy anunciado esto. Y el pie plano no va a tener nada, como lo vemos aquí. En un podograma, que se hace aquí, pintando el pie, vamos a tener aquí un pie cabo, un pie normal y un pie plano. Esa va a ser la forma de la pisada en estos casos de los pies. ¿Sí? Las deformidades en el pie también, ¿no? Dedos en garra, ¿no? Y dedos en martillo. Pues esto va a provocar callosidades, sobre todo en las zonas de apoyo, ¿no? Y por el desvío que tiene, las uñas también van a ser afectadas y pueden ser encarnadas, ¿no? Cuando revisamos un tobillo, tenemos que revisar 5 cosas. Escuchen bien esto. Cuando revisamos primero los 2 maleolos, revisamos la zona perimaleolar, que es ligamentaria, de los 2 lados. Revisamos el medio pie con la palpación, ¿no? Revisamos el quinto metatarsiano por esa fractura frecuente que existe en este pie, que ya saben ustedes qué se llama. Y también revisamos el tendón de Aquiles. ¿Sí? Son las 5 cosas que obligatoriamente hay que revisar cuando revisamos el tobillo. Cualquier lesión traumática puede estar presente en una de esas. Entonces, obligatoriamente hay que revisar. ¿No? Entonces, revisamos la interlínea articular para no encontrar crépitos.
no tanto anterior como posterior. La posterior es más difícil por el tendón, no los ligamentos laterales, tanto interno como externo. En el ligamento deltoideo, ¿dónde se encuentra el ligamento deltoideo, jóvenes? Y las líneas perimalulares, ¿no? También revisamos lo que es la articulación tibio-peronea distal, ¿ya? Es la sindesmosis, lo que provoca las inestabilidades en el tobillo. Ahora, eventualmente presenta dolores en el retropié, que son causas de dos cosas, ¿no? Una es una fascitis plantar, que viene la fascia desde el talón, desde el calcáneo hasta la base de los metatarsianos. Esta inflamación produce eso. Cuando este es muy crónico, produce después en el hueso esto. El hueso no permite que se rompa la fascia y se lesiona tejido óseo y es el espolón calcáneo. Lo que llama María ¿qué es que llaman esto? Pico de papagayo, ¿no? Entonces, vean, un pie normal acá y con su inserción de la fascia, normal, pero cuando ya se va degenerando por procesos inflamatorios que pueden ser por un zapato no adecuado, por sobrepeso, por deambulación exagerada, entonces va a producir esto. Entonces la palpación, tanto en la planta como en la cara interna a nivel del calcáneo, va a despertar mucho dolor. Luego las lesiones de los metacarpos, ¿no? Generalmente del primer dedo, lo que va a desviar hacia afuera, que es el genu valgo por luxación o subluxación, metacarpo, metatarsofalángita, ¿no? Entonces va a desviar hacia valgo y eso va a dar dificultad al caminar y sobre todo la parte estética de las mujeres. ¿Ah, se cortó? Creo que sí. No se escucha. Pensé que era mi internet. Pero parece que fue el del doctor. Eu também pensei, porque a internet tá horrível. Tá mesmo. Interno o deltoideo y vamos hacia adentro para ver la parte externa. Doctor, no sé Sí, si es solo yo, ¿Qué pero pasó, no doctor? miro la pantalla. perdón, No miro lo que está exponiendo. Creo que se ¿están viendo la cerró. pantalla bien? No, no estoy. Se le cortó su internet, doctor. Se salió de presentación. ¿No se ve la presentación? No. No, ¿Y por qué no? ¿Por qué me están haciendo hablar sin...? no es que se cortó, doctor, de usted. Creo que no estaba De mí escuchando. no creo. Ya muchachos, está bien, no se preocupen. Se quedó en valgo. Aquí estamos quedando, ¿no? ¿Aquí? En valgo, doctor. Antes, doutor. Aquí. Eso. Ahí. Ya, no. Esta es la las desviaciones que van a presentar tanto las falanges como los metatarsos, ¿no? Entonces, sobre todo lo que más vamos a encontrar aquí va a ser el juanete o el hallux valgus, ¿no? Donde el dedo pulgar se va a dirigir hacia afuera y va a deformar. Va a provocar alteraciones en la deambulación, en la bipedestación y estéticas, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que usan zapato abierto. Las maniobras, ¿no? Como en la rodilla hay el cajón anterior y el cajón posterior, donde tratamos de
de sacar el pie hacia adelante o hacia atrás, agarrando con una mano la pierna y con otro el talón. Entonces vamos a jalar y traer hacia adelante para ver si hay estabilidad anterior o no. La mayor estabilidad anterior va a dar pues la cápsula, ¿no? En la interlínea articular. El bostezo, no que es interno y externo, el bostezo externo va a valorar lo que es la articulación peronea astragalina, y en la interna vamos a valorar lo que es el ligamento deltoideo, ¿no? La tibia astragalina, ¿ya? Entonces, recuerden que el ligamento deltoideo se encuentra en el tobillo y tiene 2 capas. Seguramente en el examen me dirán cuáles son. Los arcos de movimiento, ¿no? Tenemos la flexión y la extensión, una discreta aducción y abducción. Pero sobre todo lo que van a ser los músculos, los movimientos de extensión y flexión Doctor, pueden ser disculpe. afectados, ¿no? Por tanto, por las... Sí, Está dime. pasando, no sé, para mí no está pasando. Ah, recién pasó. ¿Ya? Ya, ya. Ahora sí. Está ¿Me en avisas marcos si de pasa? movilidad. Ya. Sí. La flexión y la extensión, ¿no? La retracción del tendón de Aquiles va a provocar una limitación en la flexión dorsal. Un apinzamiento de los bordes anteriores del astrágalo y de la tibia va a ser una limitación en la flexión dorsal también, ¿no? La incongruencia, la atrofibrosis del tobillo, las lesiones traumáticas mal atendidas o no atendidas provocan pues fibrosis intraarticulares y eso va a bloquear también. Una cirugía de tobillo que no se ha sometido a una adecuada rehabilitación va a provocar. Se cortó, ¿no? No se escucha. Sim, se cortou. Ei, meninas, vamos ter que pedir para o doutor fazer esse repasso outro dia, porque a internet está péssima. Não dá para dar repasso agora assim, né? Com essas condições de internet, tá horrível. E ainda mais com tempo curto. Vamos falar com o doutor, tá bom? Seria melhor perguntar se à noite vai ter aula e pela noite dar repasso, né? Creio que ele Porque à falou que noite à ele vai noite estar não ocupado. teria. À noite é Ele alguma coisa não, do pai dele, do falecido, de uma missa. ele não vai ter tempo de ir. A noite é a missa do pai dele. Mas a gente pode pedir, pode ser segunda mesmo, né? É, pode ser segunda. Hola, Jordan. ¿Estoy mal o usted está mal? Ah, ya. Creo que está saliendo en su presentación, doctor. Su internet está inestable. ¿Otra vez? Ya, Otra vez. Jordan. Se ha perdido la conexión de red, dice. Qué grave, chest. Doctor, estaban diciendo si podemos dar el lunes el repaso, ya que la conexión también inestable. Ya, pues el lunes terminaremos entonces.
Y el Sí, por internet. favor, doctor, es que el internet es estable. Ya, Cada pues, rato se va, vuelve. Está mal. ¿se ve ahora? ¿Se ve? No. No. No, No, doctor, No. se ve. Pequeño niños, ya. Ya, niños, entonces acabó la clase. Nos vemos el día lunes. Tá bom, doutor. Ya, Ya, doctor. doctor. Día lunes nos vemos a la misma hora. Vayan a repasar todo lo que hemos visto hoy día, ¿verdad? Ok. Ya, doctor, está bien, gracias. Ok, Bueno, chao, chao. niños. No pasa la diapositiva, doctor, para verla mejor. Ya. Listo. Te la mando. Doctor, lunes sería entonces por la mañana. No, en el mismo horario que de la noche. Ah, ya, ya. Recuerden, Listo. ¿qué iba a decir? Ya, hasta hoy día tienen que mandarle, ¿no? Para... Chiharu, ¿tú estás recibiendo las listas? Mari, doctor. De los, No, no de puedo las recibir la diapositivas, lista. ¿no? A Ah, lista está. Doctor, Usted lo reclama, ¿no? Ah, ya. una pregunta. Hay grupos que Ajá. hicieron dos exposiciones, usted dijo de miembros inferiores, ¿no? Pero pelvis, Sí. es a partir de la cadera hasta el pie, ¿no? ¿Y pelvis no cuenta o contará? No te copio bien, no te copio bien. No te escucho bien, se entrecorta. ¿Me escucha ahora? ¿Cómo me está escuchando? Sí. Ya le decía que en el caso de los temas que hay que enviar, hay grupos que pusieron dos veces. Quería saber cuál de los temas había que enviar. Usted había dicho que era los temas de miembro inferior, sería desde cadera hasta pie, ¿no? Columna. Ah, desde columna. Columna hasta pie. Ah, ya. Entonces los grupos que hicieron dos veces le enviamos las dos diapositivas con el informe. Sí, 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 sí. ¿Ya? Ah, entendido. Ya, niños, entonces nos vemos el día lunes. Por favor, tienen hasta hoy día para mandarle a Chiharu las personas que están y quieren hacer algún reclamo, observación a sus cosas. Que sean objetivas, ¿ya? Sus reclamos. Niños, bueno, vamos a tomar desayuno. Voy a ir a tomar desayuno. Que tengan buen día. Mis amigos ya me están mordiendo. Chaucito, ¿ah? Ya, doctor. Gracias. Ok, doctor, chao. Ya, niños, bueno. Ya nos vemos. Hasta luego. Ah, doctor, Está gracias. bien, un abrazo. Que les vaya bien. Chao, muchachos. Buen día.